Mientras aún era testigo de Jehová, comencé a tener dudas acerca de la religión en la que estaba, así que una de las primeras cosas que me atreví a investigar fuera de la literatura de los testigos de Jehová fue cómo saber si estoy en un culto. Lamentablemente en ese momento no me identifiqué con las informaciones que encontré en internet acerca de cómo saber si estás en un culto, y esto es porque simplemente se lanzaban datos y no te daban ejemplos para tú realmente poder determinar si estás en un culto. Por esta razón decidí hacer este video. Tomando como referencia a Steven Hassan, un experto en sectas, te voy a mostrar las señales que determinan cuando estás en una secta o un grupo de alto control mental, y también te voy a dar algunos ejemplos de vivencias que yo tuve dentro de los testigos de Jehová. Hola, soy Eli García, ex precursora y ex testigo de Jehová. Hoy vamos a hablar acerca del modelo Vile, que fue desarrollado por Steven Hassan, quien es un experto en sectas. De hecho, él mismo hace unos años, en los años 70 específicamente, estuvo dentro de una secta que se llama Muni, y luego de salir de esta, él decidió especializarse en este tema para ayudar a otras personas. En su libro Las técnicas de control mental, él habla acerca de este sistema Vile. También aclara que las sectas no solamente son a nivel religioso, sino que también pueden ser económicas, sociales, políticas. Este sistema describe 4 campos en los que puede llegar a tener control sobre la persona. Llega a tener control sobre el pensamiento, el comportamiento, las emociones y la información. Pero me gustaría también aclarar que un grupo de alto control puede llegar a tener todas estas señales o puede simplemente tener algunas de estas señales. Lo que voy a hacer es que les voy a detallar cada uno de los 4 campos en los que él describe que puede llegar a tener control una secta sobre las personas, y también les voy a ir dando ejemplos que yo viví dentro de la religión de los testigos de Jehová que se adecúan con cada una de estas señales. Te dicen con quién asociarte. Por ejemplo, los testigos de Jehová te dicen que son malas compañías aquellos que no son testigos. De hecho, también tachan de mala compañía a un testigo de Jehová que esté frío en sentido espiritual. Esto quiere decir una persona que no esté tan metida dentro de lo que es la religión en ese momento, pero quizás asiste todavía a las reuniones. Te marca cuándo, cómo y con quién puedes tener sexo. En el caso de los testigos de Jehová, ellos te dicen que solamente puedes casarte con un testigo de Jehová. Si no lo haces y terminas casándote con alguien que no es testigo de Jehová, terminan castigándote por eso de alguna manera. Y por supuesto también te dicen que solamente deberías tener sexo dentro del matrimonio, si no también vas a tener consecuencias. Controlan el tipo de ropa y peinado que deberías llevar. Por ejemplo, a las mujeres le dicen de qué largo debería ir la falda. En este caso no debería ir más arriba de las rodillas. También les dicen que no deberían utilizar ropa muy ajustada o quizás muy provocativa en la parte de arriba. A los hombres también les dicen que no deberían utilizar pantalones muy ajustados o quizás hasta camisas que no sean también muy ajustadas. En el caso de los hombres también les dicen el tipo de peinado que deberían llevar, porque no deberían quizás llevar cortes muy modernos o que los identifique mucho con las personas que no son testigos de Jehová. En un grupo de alto control te restringen el entretenimiento, el tiempo libre e incluso las vacaciones. Mientras estuve dentro de los testigos de Jehová pude aprender que allí te dicen qué tipo de películas y series deberías evitar, porque en la literatura y en los discursos te lo dicen constantemente. En el caso de las vacaciones, ellos animan a las personas a que las utilicen para quizás extender su predicación, dedicar más horas, hacer el precursorado auxiliar. Por ejemplo, los estudiantes cuando están de vacaciones de verano deberían hacer el precursorado auxiliar, que de hecho en esa fecha o en esos meses se hacen predicaciones especiales precisamente para que las personas se animen a dedicar más tiempo. En un grupo de alto control se te anima o se te insiste a que debes pasar el mayor tiempo posible con el grupo y en sus rituales repetitivos. Yo recuerdo que en una ocasión, en una reunión, creo que fue en una de las últimas incluso que ya fui el año pasado, el discursante estaba hablando entre otras cosas de las reuniones y él puso 3 ejemplos, si no recuerdo, quizás una persona mayor que esté enferma, quizás si está lloviendo, y no recuerdo cuál fue la otra situación que podía presentarse por la cual uno podría pensar que puede faltar a las reuniones, y él preguntó que cuál de esas situaciones las personas creían que era válida para faltar a las reuniones. Por supuesto, si tú eres o fuiste testigo de Jehová, sabes que en un discurso nadie va a levantar su voz o ni siquiera las manos para contestar a esa pregunta. Él terminó contestando que ninguna de las 3 es válida para faltar a la reunión, que la única razón para uno faltar a la reunión debería ser la muerte. Otro caso también que recuerdo dentro de este punto es que ya les conté que yo era precursora regular, lo que quiere decir que yo dedicaba 70 horas al mes a predicar, y recuerdo también que pocos meses antes de yo dejar de asistir, un anciano se me acercó, el anciano presidente se
se me acercó y me dijo que por qué yo no incluía los sábados también en la predicación. Tengan en cuenta que ya yo estaba saliendo de martes a viernes, mañana y tarde, y él quería que yo también incluyera los sábados dentro de la predicación. Otra cosa que vas a ver en un grupo de alto control es que vas a tener que pedir permiso incluso para tomar decisiones que son personales. También les conté en un video pasado que cuando yo iba a crear este canal, recuerdo que tuve que hablar con un anciano como para decirle o preguntarle que si estaba bien que yo abriera un canal. Él por supuesto me dijo que sí, pero que tuviera cuidado, que los hermanos no se enteraran para no hacerlos tropezar, y eso por supuesto yo lo hice porque sabía que si ellos descubrían más adelante que yo tenía este canal de YouTube y yo no se los había hecho saber, podían llamarme al cuartico a la sala B y preguntarme que por qué yo tenía un canal. Entonces a mí me pedirían explicaciones de por qué lo abrí. En un grupo de alto control también te van a recompensar y te van a castigar para poder modificar tu comportamiento. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si tú desobedeces algunos de sus mandatos o reglas que ellos tienen dentro de la religión, te pueden censurar, señalar, desasociar o expulsar. En los dos primeros casos, en donde te censuran y te señalan, tú todavía tienes acceso a hablar con las personas que están en la reunión y con tus familiares que son testigos de Jehová. Pero cuando te expulsan o te desasocian, ya tú no puedes hablar con nadie que sea testigo de Jehová, incluyendo a tu familia. Esa es su manera de castigar y recompensar, porque si te portas bien y te mantienes dentro de lo que son sus mandatos, tú vas a tener acceso a todas las personas y a todos los beneficios que conlleva ser testigo de Jehová. Pero si te sales un poco o totalmente de lo que son esas reglas que ellos dicen que debes llevar, vas a recibir un castigo. En un grupo de alto control también tienes que dejar de pensar como individuo y comenzar a pensar como todo el grupo. No sé si sabrán, pero los testigos de Jehová se enorgullecen en decir que ellos piensan y actúan de la misma manera sin importar el país en donde te encuentres. De hecho, ellos dicen que esa es una señal de la unidad que existe dentro del pueblo de Jehová. En un grupo de alto control también te van a imponer reglas, a veces un poquito rígidas y en otras ocasiones un poquito ilógica. Entre los testigos de Jehová solamente me vino por ahora el ejemplo de lo que es la barba. Por ejemplo, los hombres dentro de los testigos de Jehová no les está permitido llevar barba, a pesar de que en la Biblia no lo prohíbe por ningún lado. También dentro de este tipo de grupos crean un tipo de dependencia y obediencia hacia dicho grupo. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, la autoridad absoluta son el cuerpo gobernante, que está formado por un grupo de hombres que vive en Estados Unidos. Ellos dictan totalmente cómo se debe interpretar la Biblia, lo que es verdad, lo que es mentira acerca de la Biblia, y si tú tratas de cuestionarlo y decirle o salirte de lo que ellos dicen que es verdad, entonces te apartan del grupo porque no estás siendo obediente a los mandatos del conducto que Jehová dejó aquí en la tierra. Por último, dentro del comportamiento también separan la familia. Como también les comenté brevemente en otro video, los testigos de Jehová te animan a que no tengas compañerismo muy cercano con familiares que no sean testigos de Jehová. Incluso si es un familiar que es testigo de Jehová pero también está frío en sentido espiritual, no deberías tener tanto compañerismo ni socializar mucho con esa persona. La primera es que retienen información o incluso llegan a distorsionarla. Cuando un testigo de Jehová llega a tu casa, no te dice claramente cuáles son sus intenciones. Simplemente te dice que te quiere enseñar de la Biblia, cuando la realidad es que esa persona quiere cambiarte de religión para que te hagas testigo de Jehová. Te dicen que no deberías acudir a información que esté fuera del grupo, por ejemplo en internet, televisión, radio, periódico, cualquier información que esté fuera del grupo deberías rechazarla. A los testigos de Jehová, por ejemplo, les dicen que solamente deberían buscar informaciones dentro del sitio oficial que ellos tienen, que es la jw.org. Si tienes una duda sobre cualquier tema, aunque no sea religioso, deberías solamente investigar dentro de la literatura que ellos producen. Estos grupos te dicen que no deberías prestar atención a personas que estén criticando a la religión o al grupo, o incluso, por supuesto, deberías evitar a ex miembros de dicho grupo. No es un secreto que los testigos de Jehová advierten constantemente contra esta práctica en las reuniones, en la literatura, discursos, por todos lados. Ellos dicen que deberían evitar a quienes hablan mal acerca de los testigos de Jehová y que de hecho son enemigos de Dios y de la religión. Y ni decirles cómo catalogan a personas que como yo son ex miembros de la religión. Los llaman apóstatas, enfermos mentales, personas egoístas que se han dejado llevar por Satanás y que por supuesto no deberían escuchar nada en absoluto de lo que tengan que decir, sobre todo
mundo de la religión. Los mantienen ocupados para que no tengan tiempo de investigar y analizar las informaciones que les dan. A los testigos de Jehová se les estimula constantemente a estar alcanzando metas o a expandir su ministerio, como ellos dicen. Por ejemplo, alcanzar metas de ser precursor regular. En el caso de los varones también ser ancianos, siervo ministerial, siervo de circuito. Quienes quizás trabajan y tienen poco tiempo, aún así les dicen, supongamos que tienen nada más el domingo libre, les dicen que deberían dedicar ese día también a predicar, aparte de que se pasó la semana completa trabajando. Entonces les puedo decir por experiencia propia que llegando al final de la semana uno termina explotado. Y ni les digo cuando de todo ese cansancio se acumula con el pasar de los meses. Tú terminas estando tan ocupado, tanto física como mentalmente, que tú no tienes tiempo ni siquiera de darte cuenta si la información que te están dando en las reuniones y a través de otros conductos que ellos tienen realmente es cierta y lógica. Pueden llegar a controlarte a través de tu celular, mensajes, llamadas, rastrearte a través de tus redes sociales, también para saber qué estás haciendo. Les voy a contar algo que pasó en una congregación de una amiga que yo tenía. Recuerdo que ella me contó que los ancianos de su congregación estaban visitando las diferentes casas, sobre todo las casas de los jóvenes de la congregación, y estaban yendo con un programa que cargaban en las computadoras de esos jóvenes para ver qué clase de páginas ellos habían visitado. Ese programa era capaz de detectar incluso las páginas que ellos habían borrado. Ustedes saben los cookies, cuando uno los borra. Simplemente ellos estaban tratando de ver si estaban visitando, por ejemplo, páginas pornográficas. Te inculcan un comportamiento de nosotros contra ellos. En el caso de los testigos de Jehová, ellos entienden que son un grupo aparte del mundo y que son los únicos que tienen la verdad, y por eso van y le predican a las demás personas, porque entienden que todo el que no es testigo de Jehová está a punto de ser condenado, no está por el buen camino, no importa si es una persona que tiene buenos sentimientos, tiene un comportamiento impecable. Para ellos los testigos de Jehová son el pueblo escogido de Dios, la religión verdadera, y los que no son testigos son la religión falsa, los que están haciendo mal, los que no están siendo aprobados por Dios. En un grupo de alto control te dan la información de acuerdo a la posición que tú tienes dentro de la religión o dentro del grupo, y los líderes deciden qué información se le debe de dar a los demás. Por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová hay literatura que no todo el mundo tiene acceso a ella, digamos el libro de los precursores. Si tú no eres precursor regular y no has ido a la escuela, tú no tienes acceso a ese libro. De hecho, yo recuerdo que como precursora, yo por supuesto llegué a tener dicho libro. Se nos decía que no debíamos enseñárselo a quienes no fueran precursores. En el caso de los ancianos también tienen un libro de los ancianos que solamente ellos pueden mirar. Nadie que sea anciano, ni siquiera las esposas de los ancianos tienen permitido mirar ese libro. Dentro de estos grupos se le anima a los miembros a espiar a los demás y a informar acerca de cualquier duda o crítica que se haga en contra de los líderes. También les conté la experiencia que yo tuve cuando comencé a buscar informaciones y a darme cuenta que estaba en un grupo de alto control. Traté de compartirlo con una amiga que tenía dentro de la religión, y ella lo que hizo fue que le pasó esa información a los cristianos, que son los líderes dentro de los testigos de Jehová. Y por supuesto allí dentro se le anima a que todos hagan lo mismo. Si tú sabes que alguien hizo algo malo y tú no le dices a esa persona que hable con los ancianos, y si esa persona al final no habla y tú aún así no se lo dices a los ancianos, tú también vas a ser culpable del mismo castigo que esa persona. Se tiene un uso constante de propaganda a través de libros, revistas, videos. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, yo recuerdo que en las reuniones se nos decían que debíamos leer las revistas antes de ponerlas en manos de las personas en la calle. Nosotros debíamos ser los primeros en leerlas. También, por ejemplo, en el broadcasting, que es una transmisión que se hace mensual dentro del sitio de los testigos de Jehová, se le anima a todos que deben de ver el broadcasting. Como no lo estaban viendo, al parecer, recuerdo que por lo menos en mi congregación, no sé si se estaba haciendo en todas, pero en mi congregación se hicieron arreglos para que fueran todos un día en específico al mes a verlo en el Salón del Reino, el broadcasting. Se anima a que se haga la confesión de los pecados, en ocasiones de una forma poco ética. Por ejemplo, yo he sabido de casos de mujeres que quizás han sido infieles, y por supuesto lo hablan con los ancianos, y ellos le hacen preguntas que son súper íntimas acerca de lo que sucedió en esa infidelidad, de tal modo que en ocasiones hasta llegan a preguntarles acerca de posiciones, el tipo de ropa interior que llevaban. Los líderes toman la decisión de perdonarte o
o condenarte cuando haces algo malo. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen algo llamado que es comité judicial. Si tú cometes un pecado muy grave, te llaman a un comité judicial, que es como una clase de juicio. Luego de que tú confiesas lo malo que hiciste, tienes que esperar que ellos decidan si te van a perdonar o si te van a condenar. Debes aceptar la doctrina del grupo como la verdad absoluta. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que solo ellos tienen la verdad de la Biblia y que todas las demás religiones son falsas. Tienen un pensamiento blanco y negro, una mentalidad de ellos contra nosotros. Los demás están mal, nosotros estamos bien. Por ejemplo, los testigos de Jehová te dicen que solamente siendo testigo de Jehová puedes llegar a ser plenamente feliz. Si te vas al mundo, según ellos, no vas a ser feliz porque allí no hay nada que buscar, solamente hay miseria, sufrimiento, al contrario de lo que te ofrece la religión. De hecho, recuerdo que una de las cosas que me dijo alguien que ya está fuera de la religión, pero todavía mentalmente es testigo de Jehová, me dijo que yo iba a buscar en el mundo, que seguramente ahora mi vida se iba a descarriar, que era posible que yo comenzara ahora a estar teniendo una vida promiscua, sexualmente hablando, que quizás iba a salir con un embarazo no deseado, es decir, todas las cosas malas él me pintó que me iban a pasar porque yo estaba saliendo de la religión. Según él, en su pensamiento blanco y negro, dentro de la religión yo estaba bien, fuera de la religión estaba pésimo. Cambian la identidad de la persona. Por ejemplo, los testigos de Jehová te animan constantemente a vestirte de la nueva personalidad. Esa nueva personalidad termina convirtiéndote en una persona totalmente diferente que incluso tus familiares llegan a desconocer. Usan algo llamado carga de lenguaje. Es como frases que los distinguen, por así decirlo, tener su propio idioma. Si no eres ni has sido nunca testigo de Jehová, es posible que no conozcas los términos anciano, precursor regular, siervo ministerial, nuevo sistema de cosas, servicio del campo, ministerio. Esas son algunas de las palabras que, por ejemplo, utilizan los testigos de Jehová y que solamente conocen quienes están dentro de la religión, así que se podría catalogar como que ellos tienen sus propias frases o su propio idioma. De hecho, ellos dicen que hablan un nuevo lenguaje. Evitan que desarrolles un pensamiento crítico e individual. Por ejemplo, como ya les dije, los líderes de los testigos de Jehová, los que están en el más alto puesto, son el cuerpo gobernante, que son un grupito de hombres que desde Estados Unidos dicen todo lo que se debe hacer dentro de la religión. Entonces tú debes pensar de acuerdo a todo lo que ellos enseñen que es correcto. Si te sales aunque sea un poquito de sus enseñanzas o te atreves a cuestionar lo que ellos enseñan, te van a catalogar de ser una persona rebelde, desobediente y al extremo mayor te van a llamar apóstata. Solamente debes tener pensamientos positivos. Una de las cosas que te repiten mucho en la literatura y en las reuniones es que los siervos de Jehová son felices porque Dios es un Dios feliz. Entonces se supone que como testigo de Jehová siempre debes andar con una sonrisa pintada en la cara, no importa que se te esté cayendo el mundo encima. Se te enseña a interrumpir los pensamientos negativos. Por ejemplo, como testigo de Jehová, a ti se te anima que cuando tengas algún pensamiento negativo, en ese momento te pongas a orar o escuches algún cántico o leas alguna literatura. La cosa es que busques cualquier mecanismo de los que ellos te ofrecen para que interrumpas ese pensamiento. Te prohíben que critiques o contradigas a los líderes, las doctrinas y las reglas del grupo. Para los testigos de Jehová es un pecado mayor, horrible. Sienten que se les va a caer la lengua si hablan mal, por ejemplo, de un anciano o de algún arreglo que ellos hagan. Imagínense ustedes si llegan a hablar mal de alguno de los miembros del cuerpo gobernante o de las enseñanzas que ellos envían a través de las diferentes literaturas. Las creencias de otras personas son malas o inútiles. Como ya les he dicho, los testigos de Jehová creen que son la religión verdadera, el pueblo elegido por Dios, el conducto que Dios ha dejado acá en la tierra para enseñarle a los demás la verdad de la Biblia. Entonces, para ellos, todas las demás religiones o cualquier grupo que no haga lo que ellos hacen son religiones o grupos falsos que están alejados de Dios y que no vale la pena ni siquiera escuchar lo que ellos enseñan. Porque de hecho, ahora que yo recuerdo, ellos animan a los miembros, a los testigos de Jehová, que cuando están predicando no permitan que otra persona de otra religión termine predicando
predicándoles. Si esa otra persona intenta predicarle a un testigo de Jehová, tú como testigo no puedes evitarlo, entonces lo que te dicen es que dejes a esa persona y que no sigas hablando con ella. Porque recuerdo que de hecho llegaron a decir en mi congregación que nosotros como testigos de Jehová sabemos más que ellos de la Biblia y por ningún motivo deberíamos permitir que ellos nos prediquen. Te dan una nueva realidad. En el caso de los testigos de Jehová, le dicen a sus miembros que están viviendo en un paraíso espiritual, que los miembros de la congregación son su nueva familia, sus nuevos padres, hermanos, hijas en ocasiones. Pero sí, en fin, te brindan una nueva realidad en la que tú vas a vivir dentro de esta religión. Te hacen sentir que algunas emociones que no están de acuerdo a lo que enseña el grupo son egoístas, son malas y que deberías desecharlas. Imagínense ustedes que están dentro de los testigos de Jehová. Tú eres una mujer casada, por ejemplo, y otra testigo de Jehová termina emparejándose con tu esposo de tal manera que tú, por supuesto, terminas dejando a esa persona. Tanto a tu esposo como a su amante terminan también sacándolos de la congregación. Con el tiempo, ellos regresan de nuevo a la congregación y tú tienes que tratar a esas personas como si fueran tus hermanos queridos del alma. Yo no sé ustedes, pero yo pienso que la tolerancia y el perdón llega hasta cierto límite. Tú debes quitarte esas emociones negativas y simplemente hacer lo que hace todo el grupo para entonces contribuir a la unidad del grupo y al buen funcionamiento del grupo. Te enseñan técnicas para que puedas bloquear emociones negativas que quizás puedan llegarte, como el enojo, la duda o incluso la nostalgia que puedas sentir por quien quizás tú eras antes. Por ejemplo, los testigos de Jehová se les anima cuando tengan ese tipo de emociones a orar, como ya les había dicho, buscar cánticos, leer quizás alguna literatura. Yo recuerdo que en un discurso en una asamblea, y de hecho se decía en diferentes discursos también, que uno no debería estar diciendo no, porque yo antes era de tal manera, o si yo fuera todavía como yo era, yo hubiera reaccionado de tal forma. Entonces, en ocasiones como esa te decían en el discurso que está mal pensar así, que tú no deberías ni siquiera extrañar quién tú eras, sino más bien que deberías concentrarte en quién tú eres en ese momento, vestida de la nueva personalidad. Te hacen sentir que ante cualquier duda que puedas tener, tú eres el problema. Los líderes nunca son el problema y por supuesto las doctrinas y enseñanzas tampoco son el problema. Por ejemplo, si tú como testigo de Jehová comienzas a tener dudas y de hecho terminas saliendo de la religión, siempre te van a tachar de que lo hiciste porque eres una persona floja en sentido espiritual, quizás no leías suficiente la Biblia, eres una persona egoísta que solo querías ir al mundo para buscar todo lo que el mundo te ofrece. Quizás te estás yendo detrás de riquezas o para tener una vida totalmente libertina o vivir en el libertinaje, porque lamentablemente eso es lo que enseñan dentro de la religión. Si te vas fuera es porque tú tienes malos motivos. Lo que enseñan nunca está mal dentro de esa religión. Te inculcan miedo al mundo exterior, quizás a ciertos enemigos que ellos dicen que están allí afuera, a la posibilidad de perder la salvación, a ser separada del grupo o incluso a tener la desaprobación de los demás. Por ejemplo, para los testigos de Jehová está malísimo que tú pienses diferente al grupo. Tu línea de pensamientos deben alinearse siempre a todo lo que el grupo enseña. Como ya les comenté, te dicen que si tú te vas al mundo vas a ser destruida, te irá mal, tu vida será una porquería y prácticamente no valdrás ni medio centavo. Dicen que allá afuera en el mundo todo está dominado por Satanás y sus gobiernos que están siendo puestos por él en cada uno de los países. Si no eres testigo de Jehová, tú vas a ser destruida en el Armagedón y estás totalmente alejada de Dios, porque si no eres testigo, para ello es lo mismo que ya no crees en Dios y que te alejaste de él. Y por supuesto, para tener la aprobación de todos los demás, también debes de pensar de manera concienzuda cada paso que vayas a dar. No vaya a ser que hagas tropezar a alguna de las personas que te están mirando. Usan tácticas de altas y bajas emocionales. Por ejemplo, una persona que vaya por primera vez a un salón del reino, a las reuniones de los testigos de Jehová, se va a encontrar con una calurosa bienvenida de parte de sus miembros. Le van a tratar de manera muy amorosa, le van a dar abrazos, lo van a elogiar por estar allí, incluso le van a animar a que vuelva a las reuniones, pero eso solo sucede al principio. Y por supuesto a ese nuevo miembro no le dicen desde el principio algunas de las creencias más controversiales que ellos tienen, como son la expulsión o que se niegan a aceptar sangre. Así que más adelante, cuando ya esa persona es parte de la congregación y se entera de ese tipo
tipo de cosas ya estando dentro de la congregación, es posible que si quizás falta alguna de esas reglas que no se le dijo desde el principio, termina siendo castigado con la expulsión. Entonces te dan recompensa y castigo, alta y baja. Crean fobias y miedos irracionales para que no dejes el grupo. No hay una razón legítima y válida para que tú te vayas. Yo por experiencia les puedo decir que a mí se me ha tachado de ser una persona floja en sentido espiritual, se me ha llamado egoísta, que tengo deseo de sacarle todo el provecho al mundo, que tengo ganas de salir a emborracharme, a vivir una vida sexual disoluta, que salí de esa religión porque no tenía una fe firme en Dios y cuantas cosas malas ustedes se puedan imaginar, y eso es solamente en los comentarios de los videos que yo hasta ahora he subido hablando acerca de los testigos de Jehová. Entonces también dentro de este grupo no hay una forma que sea limpia para tú salir de la religión. Esas son algunas de las señales que identifican a una secta o grupo de alto control. Les voy a dejar aquí debajo en la cajita de información el link de la página de donde yo saqué la información. Está en inglés, así que si no sabes inglés es posible que no puedas entenderla, pero si sabes inglés te recomiendo que vayas a mirarla, porque yo solamente saqué de allí lo que identifica, por ejemplo, a los testigos de Jehová como un grupo de alto control, y allí en esa página vas a conseguir otras señales más que te pueden ayudar para ver si estás en un grupo de alto control. Quienes caen dentro de un grupo de alto control deberían tener en cuenta que no son personas bobas o brutas, porque según los expertos precisamente en estos temas, quienes terminan cayendo víctimas de estos grupos de alto control son personas sumamente inteligentes. De hecho, mientras más inteligente eres, más posibilidad hay de que tú caigas víctima precisamente de este tipo de grupos. Y algo más es que mientras estás dentro de ese grupo es casi imposible que tú te des cuenta que estás siendo víctima del control mental. Me gustaría que me digas aquí debajo en los comentarios qué opinas acerca de todas estas técnicas que utilizan los grupos de alto control mental. Si pudiste identificar algunas, si te parecen conocidas, si no estás de acuerdo, también me gustaría que lo digas aquí debajo, porque aquí realmente sí que aplicamos la libertad de expresión. Me ayudas muchísimo si le das dedito arriba a este video, y si no te has suscrito, que te suscribas, porque todos los viernes voy a estar subiendo un video relacionado precisamente con este tema de las sectas, específicamente de los testigos de Jehová, porque es el tema que yo más domino. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Bye, muñecas. Bye.